la técnica para poder llegar al éxito en el uso de la inseminación cervical. Vamos a conversar no solo del proceso de inseminación artificial cervical, sino cómo llegar a ello con seguridad, sabiendo que vamos bien, que vamos haciendo las cosas bien y que vamos a ser exitosos. El primer punto es detección de celos. Si no tenemos una buena detección de celos, no podemos avanzar ni en cervical ni en inseminación tradicional. Esa es la clave. ¿En qué hembras vamos a aplicar la técnica? Podemos aplicarlas en todas, vamos a ver por qué y en qué hembras vamos a aplicarla. La higiene y lubricación, punto vital en esta metodología. ¿Qué tipo de catéteres usar? Vamos a observarlo. Hay miles de catéteres en el mercado y hemos pasado por miles de modelos. Y vamos a ver qué hay en relación con los catéteres. Introducción del semen es uno de los puntos focales. Introducción del semen en el momento de la cervical. Estimulación post-inseminación. Y manejo posterior a la inseminación. Todos esos factores me van a hacer lograr la inseminación cervical exitosa. Comenzamos con un estudio de más de 200.000 madres hecho en Europa, donde nos muestra que el intervalo de TTC tiene un papel importantísimo en los resultados de la granja. Cuando analizamos la fertilidad, obtenida en esas 200.000 madres, vemos que para alcanzar una media por encima del promedio de la granja, la están obteniendo las hembras que tienen entre 3 y 5 días abiertos, como le decimos, 3 y 5 días de intervalo de TTC. Y las hembras que salen en celo después de los 7 días hasta los 10 días, observamos cómo son las que están por debajo del promedio. En relación a la prolificidad, observamos la misma situación. Las hembras que salen en celo los primeros 6 días después del destete, vemos que tienen los mejores niveles de prolificidad con los números por encima del promedio de la granja. Mientras que las hembras que salen entre 7 y 10 días obtienen unos parámetros por debajo del promedio. ¿Esto para qué se los traigo? Porque me hablo del intervalo de celo. Porque esto nos va a dar la oportunidad de alcanzar los mejores promedios, tanto en fertilidad como en prolificidad, si logramos llegar a tener la mayor cantidad de hembras entre el primero y el 6º día posterior al destete. ¿Qué nos muestran? Granjas líderes que llevan sistemas de evaluación, que el 85% de las hembras deben salir en celo entre 3, 4 y 5 días después del destete para lograr los mejores resultados. Y que el 90% de las hembras deben estar entre 0 y 6 días abiertos de intervalo de TTC para lograr buenos resultados. Entonces, copiando ese grupo de productores que vamos a conseguir, iniciamos con la detección de celos. Sé que muchos de ustedes han visto y conocen una hembra en celo, repasamos. La cerda en celo presenta signos como nerviosismo general, pérdida de apetito, secreción vulvar abundante, vamos a tener salivación, gruñidos, orina frecuente y reflejo de inmovilidad, que es lo que vamos a detectar para decir que esa hembra está en celo. Este es el que nos dice que vamos bien. Las hembras pueden dejarse montar y hay unas que buscan montar a otras hembras. Entonces decimos, ¿cuál está en celo? ¿La que se deja montar o la que monta? Ambas están en celo. Claramente vemos una hembra, una vulva en tumefacción, enrojecida y en celo, húmeda. Yo tenía un
un coordinador de granja en mis inicios que decía, no, me huele a hembra en celo. Llegaba al galpón y decía, huele a hembra en celo, por ahí está una hembra en celo. Claro, una hembra que estaba nerviosa, que se paraba y se echaba, que orinaba frecuentemente. Entonces claramente podemos ver cuándo esa hembra está en celo. Como les comenté, el reflejo de inmovilidad es fundamental para lograr esa detección de celo. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? A través de un estímulo que le debemos hacer a la hembra, que dependiendo del estímulo que le hagamos, vamos a tener mayor porcentaje de hembras en inmovilidad o menor porcentaje de hembras en inmovilidad. Entonces tenemos que si le hace presión el hombre en el dorso, vamos a conseguir el 50% de las hembras que en ese momento se encuentran en celo. El sonido del berraco 71, el olor al berraco 81, sonido, olor al berraco 91, sonido, olor y vista del berraco 97, pero el 100% solo lo vamos a conseguir cuando ese berraco está enfrente a la hembra y está tocando nariz con nariz. No cuando el berraco corre por el pasillo, va buscando hembras, no. Cuando lo tenemos frente a la hembra y logra ese 100% de las hembras que se encuentren en detección de celo. Este ciclo del celo es muy importante determinarlo y conocerlo, porque va a depender de eso una inseminación, cuándo vamos a hacer la inseminación artificial tradicional y cuándo la vamos a hacer postcervical. El celo de la hembra tiene dos periodos. Uno que vamos a conseguir entre 5 y 15 minutos iniciando el estímulo de inmovilidad. Cuando hago el estímulo a la cerda, esa cerda queda inmóvil, pero puede quedar inmóvil entre 5 a 15 minutos. Posterior a esto, imagínense todos los músculos de la cerda contraídos. Hay un desgaste de esa musculatura. Ella solo se puede mantener en ese momento de 5 a 15 minutos. En ese momento es cuando hacemos la inseminación tradicional. Que cuando esa hembra está estimulada, está inmóvil, ese es el momento preciso para la inseminación tradicional. Pero para la postcervical debemos conocer cuándo pasa ese momento de inmovilidad y la hembra se relaja el cervix y entra en un momento refractario, que es alrededor de 45 a 55 minutos después de la inmovilidad. Luego de este periodo refractario, la hembra se mantiene en celo y podemos lograr nuevamente un momento de inmovilidad. La detección de celo no solamente se realiza para saber cuántas hembras están en celo ni quiénes están en celo, sino que también tiene un factor importantísimo que es la estimulación. Si no estimulamos la cerda, no la llevamos a ese momento en celo. Para poder lograr que esas hembras salgan en celo entre 0 y 6 días posterior al destete, como lo observamos al inicio, debemos estimular a la hembra. La hembra que iba a salir a los 7 días, con un buen estímulo me la traigo para que salga en celo entre 0 y 6 y lograr los mejores indicadores en mi granja. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Punto número 1, tomen nota. Iniciar la detección de celo el primer día posterior al destete. No vamos a iniciar la detección de celos al tercer día, ellos empiezan a salir en celos al tercer día. No, vamos a estimular, no solo detectarla, sino estimular ese celo. ¿Para qué? Para que ni salgan los primeros 6 días. El macho debe estar enfrente de la cerda para lograr el 100% de las hembras detectables. Y es muy importante en la estimulación tener oferta sexual. ¿Qué significa eso? Que voy a rotar el macho, no le voy a poner siempre el mismo personaje, ¿ok? Sino que voy a rotarlo. Y otra alternativa que está surgiendo actualmente es hermanar los berracos para poder sacar de 3 a 4 berracos y lograr una estimulación. La que no se enamora de uno, se enamora del otro. Pero, ¿por qué no 2?
porque generalmente tenemos un berraco líder, un berraco que va a ser más dominante y puede opacar al segundo. Entonces generalmente trabajamos con 3 y sé de varias granjas en el país que ya vienen haciendo esto desde principios de año, criando esos machos hermanados, y que vamos a comenzar a tener los frutos a principios del próximo año. Entonces sí, vamos bien. Voy a compartirles un video donde vamos a observar cuál es el trabajo del berraco, cuál es el trabajo de estos operadores que vemos en este video. Ambos tienen un papel fundamental en la detección de celos. Observamos cómo el berraco está lejos de esta cerda. El berraquito está aquí. Fíjate, la cerda está mirando para ver quién viene. Ella está atenta. El personal está estimulando a esta hembra, pero no está receptiva. Están detectando celos y al mismo tiempo estimulando. Fíjense cuando el berraco se acerca, que está en contacto con la hembra, como la hembra, y entra el operario a hacer la estimulación, como la hembra cambia la actitud, se queda quieta, orejas erectas. Fíjense la condición de la vulva, como la que vimos en la primera lámina. Fíjense todo el estímulo que hace el trabajador. No simplemente le suma el lomo y sigue para la otra. No, si se movió, no se movió. Fíjense todo el trabajo y el esfuerzo que él hace. Tenemos un operador aquí manejando los berracos. Vieron la importancia de ese operador que acerca el berraco, y es cuando se da el estímulo en esta hembra y la detección de celos. Y vemos a esta persona haciendo el trabajo de estimulación, esmerándose para que esa hembra muestre su celos, enamorándose esa hembra. Los caballeros saben lo que okay. Continuando con la secuencia de información que les vengo a compartir. ¿En qué hembras vamos a aplicar la técnica? ¿Podemos aplicarla en todas las cerdas? No. Cuidado. En hembras nulíparas no hay un buen desarrollo del cervix para pasar la cándula, y podemos cometer errores de dañar a esa hembra en su primer servicio. ¿Que no se puede hacer? Todo se puede hacer. Claro que se puede hacer, pero no se debe hacer porque corremos un riesgo muy alto. ¿Okay? Se puede hacer si dejamos a la hembra relajarse, si le damos 30, 20 minutos, pero la secuencia de inseminación y el flujo en un programa de inseminación, tenemos un tiempo limitado y no vamos a poder darle todo el tiempo que requiere esa nulípara. Por lo tanto, se recomienda hacerla tradicional. Normalmente el 30 al 40% de las cerdas nulíparas presentan problemas para pasar la cánula, y hay trabajos de investigación que muestran que hasta el 60%, mayor del 60%, muestran problemas para pasar la cánula. Entonces, la recomendación es no hacerla. Tenemos bajo desarrollo y estrechez del útero, escaso desarrollo del aparato reproductivo, y el desarrollo de ese cervix se va a obtener después de su primer parto. Allí es cuando el cervix logra su desarrollo y puede pasar con toda seguridad la cánula. Hablamos de desarrollo del aparato reproductivo. Entonces vemos una cerda, vamos a verlo en varios aspectos. Una cerda multípara, fíjense dónde está el cervix, cómo está el desarrollo del cervix, se ve marcado, y vemos cómo el cuerpo del útero también se ve marcado, porque allí es donde vamos a depositar el semen. Y vemos una cerda reemplazo, una cerda nulípara, con un poco de desarrollo del cervix, muy poco desarrollo, y unas trompas muy pequeñas. Esto no es anormal, esto es normal, pero la multípara, luego de su primer parto, de sus partos, va desarrollando su aparato reproductor. Entonces, fíjense este molde que se saca para conocer cuál es la luz del cervix por donde voy a atravesar esa cánula.
Entonces observamos que la hembra nulípara, el cervix se abre como una, disculpen la publicidad, como una bolsa Ziploc, de atrás hacia adelante. Entonces vemos que al principio de esta hembra nulípara, pasa la cánula, pero al final no pasa. Es muy difícil atravesar la parte craneal del cerdo. Mientras que en la multípara vemos que con una buena relajación, un buen trabajo, podemos atravesar ese cerdo. Por esta razón, la inseminación postcervical se realiza aproximadamente entre un 75 y 80% de las hembras del rebaño. ¿Quiénes son esas? Las hembras destetadas, independientemente del intervalo de este celo. Las hembras primerizas, hablamos de nulíparas no, primerizas, casi todas las granjas las hacen. Y tenemos la disyuntiva. En hembras repitientes, aborto y problemáticas, va a depender de la granja. Yo inicialmente la haría con postcervical, pero si presentan bajos niveles productivos, que vemos que cae la tasa de fertilidad, la hago con tradicional. Va a depender del conocimiento de la granja, de cómo es la dinámica, incluso de cómo mueven estas hembras, para decidir ingresarlas al sistema postcervical o mantenerlas con tradicional. El 20 al 25% de las hembras se realizan con inseminación tradicional. Entonces, ¿quiénes son ellas? Las nulíparas, que ya hablamos, las que tienen el aparato reproductor poco desarrollado. Las primerizas, en algunas granjas, la mayoría la están haciendo ya con postcervical. ¿Por qué? Porque son hembras que ya con las nuevas genéticas hemos exigido mejor peso al servicio, el primer servicio, mejor desarrollo al primer servicio, y cuando llegan al primer parto ya es un útero bastante desarrollado que nos permite practicar la inseminación postcervical. En el caso de las repitientes, abortos y problemáticas, va a depender de las pruebas que haga cada granja. Recuerden que cada granja tiene sus características y todas las prácticas que ingresemos a nuestro rebaño deben adaptarse a ese rebaño. No podemos copiar completo todas las técnicas y pensar que todas nos van a responder igual. Entonces debemos ir haciendo pruebas con este tipo de hembras problemáticas. Les traigo como ambas técnicas están en el rebaño. Puedes hacer por cervical, puedes hacer tradicional. Entonces vamos a organizar un día de inseminación, ¿cómo lo vamos a realizar? La primera sugerencia es que saco al macho para detectar el celo. El celo se realiza con el macho, 100%. ¿Okay? Presencia del macho en la línea de inseminación. Entonces saco al macho, detecto celo, puedo hacerle una vez la inseminación tradicional con el macho. Paso 3, retiro el macho, espero de 45 a 60 minutos, realizo la postcervical. ¿Por qué espero de tanto? Porque voy a relajar el cervix. El cervix debe relajarse para pasar la cánula. Si está la hembra estimulada, no pasa, ¿ok? Y tardo mucho en que pase la sonda, el catéter. Entonces, esa hembra que saco, que estaba en la fila 5 y me la traigo a la fila 2, que la muevo y la camino y la golpeo, le doy, la toco por el dorso, esa hembra se estimula en el momento que camina hacia la zona de inseminación. Entonces, esa hembra que voy a hacer es esperar 45 a 60 minutos. No solamente con el macho, sino en estímulo que vaya a hacer en el movimiento de hembra, también cuentan esos 60 minutos. Luego que espero, hago la inseminación cervical. Ya va que están muy cerca los botones y me confundo. Hago la inseminación postcervical sin macho. Y posterior a eso, saco nuevamente el macho para estimular. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es detecto celo, retiro el macho, espero 45 a 60 minutos para relajar el cervix, hago la inseminación postcervical sin macho,
Posteriormente saco al macho para hacer la inseminación tradicional. ¿Por qué lo dejo de último? Y para mí esta es la que es más válida y la dinámica me ha dado mejor resultado con la segunda por dos cosas. El útero cuando está relajado no hay estimulación y para que suba el semen después de la aplicación de la técnica debe haber una estimulación. Entonces en el momento que saco el macho para inseminación artificial tradicional, aseguro que pasen el macho por las hembras que acaban de terminar de realizar la poscervical y estimulo la hembra. Esta técnica, para traerle un resumen de la técnica, se utiliza aproximadamente en un 65% de las cerdas en España, en granjas de más de 500 madres. Eso no quiere decir que no se pueda aplicar en granjas más pequeñas, sino que por la dinámica y la velocidad con la que se trabaja en una poscervical es la favorita de rebaños grandes. La técnica a elección en hembras multíparas, ya lo conversamos, que en nulíparas no es la técnica de elección, es una técnica fiable que tiene una metodología ya estandarizada, o sea que vamos seguros. No se usa primeriza en la mayoría de las granjas y prácticamente o no se recomienda para hembras nulíparas. Paso número 3, higiene y lubricación. Bueno, ¿quién no sabe limpiar una hembra? Eso es el ratito que estamos limpiando para hacer la inseminación. Pero en este caso, la inseminación poscervical es antinatural en cuanto que paso el cervix. ¿Y por qué comento que paso el cervix? Porque al pasar el cervix vamos a pasar una barrera fisiológica que no deja que pasen sucios, espermatozoides con malformaciones, con mal movimiento, todo eso queda en el cervix y posterior a la inseminación sale por reflujo. ¿Okay? Eso es la fisiología. Pero como estamos haciendo poscervical, no llevamos al cervix, sino que llevamos el semen al cuerpo del útero. Entonces, cuidado con la lubricación y la higiene, porque todo lo que introduzcamos puede causarnos problemas allí en el cuerpo del útero. Entonces, limpieza. Lo otro es que la lubricación se hace con gel no espermicida, un gel no espermicida, que es sumamente económico. Yo creo que las empresas lo traen por un servicio más que por una ganancia, porque realmente es necesario en este tipo de técnica. Entonces, limpiamos la cara interna de la vulva, de adentro hacia afuera, primero un lado, una cara del labio vulvar, después le hago otra, en estos momentos con servilletas. Eso es un punto que vamos a mejorar. Hay países donde ya utilizan toallas húmedas que no son espermicidas. En nuestro país lo único que pedimos es que se utilicen toallas de papel de adentro hacia afuera y no utilizar agua. Porque he visto, no, vamos a inseminar un tobo de agua con un cepillo y un fregador para limpiar bien la vulva. No, eso no lo hagamos. ¿Por qué? Porque una gota de agua lo que hace es rodar el sucio al interior de ese útero. Fíjense lo que les estaba conversando. Esto es un útero, vagina, vulva, vagina, cervix. La inseminación tradicional se realiza al inicio del cervix, en este punto, el primer tercio del cervix, mientras que la inseminación postcervical la vamos a hacer al inicio del útero, en el cuerpo del útero. Entonces, este cervix, que es la barrera natural fisiológica para frenar todo lo que no debe entrar al útero, lo estamos venciendo. Entonces, cuidado, somos responsables de lograr una buena limpieza y una buena lubricación. ¿Cómo lubricamos? No, échale semen, échale diluyente, que eso lubrica, no lubrica lo suficiente para hacer la introducción de la sonda. Por eso contamos con el lubricante adecuado, no espermicida. Nunca usar agua.
nunca usar agua. El semen y el agua no se la llevan. Si queremos matar un semen, coloquémosle agua. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer la lubricación? Vamos a hacerla colocando en el cuerpo de la punta del catéter para lograr que introducir bien ese catéter de esponja. Hay unos catéteres que venían ya lubricados, pero el lubricante se tiende a secar y la cantidad que queda en el momento en que lo vas a usar es muy poca. Entonces se prefiere ajustar y se recomienda realizar la lubricación del catéter. ¿Qué pasa cuando hacemos una limpieza muy fuerte, que queremos dejarla bien limpia? Laceramos la mucosa. ¿Qué pasa cuando introducimos fuerte una sonda? Laceramos la mucosa. Cuando la introducimos sin lubricar, esto es lo que sucede. Entonces ya hay un punto de una herida que le causamos a la hembra, una puerta de entrada, y no es lo que queremos en el inicio de un proceso de gestación. Eso lo causa muy poca cantidad de gel en la punta del catéter. Fíjense otros ejemplos de cómo debemos colocar el lubricante, el gel lubricante en el cuerpo, en la punta, nunca aquí en el orificio, aunque no es espermicida, pero no vamos a meternos en la boca del lobo. Cuidemos esa salida del semen. Fíjense cuál catéter usar. ¿Qué catéter vamos a usar? Ahorita de predilección y de moda es el catéter de esponja. Pero ¿por qué esa moda? Porque los colorcitos que trae, no. Tenemos el catéter en espiral que inicialmente usamos y que todavía hay granjas que lo usan, no digo que está mal hecho, pero que corremos un riesgo porque ese catéter espiral sí entra por el aparato urinario. Sí es capaz de entrar por el aparato urinario y causar una lesión, mientras que el de esponja no. Entonces, si utilizamos catéteres de esos entorchaditos, debemos asegurarnos irnos por el techo de la vagina y luego entrar al cerdo. Mientras que la esponja no va a entrar, no tiene el tamaño de la esponja, no permite que entre por el meato urinario. Pero ¿por qué me explica eso si eso es de tradicional? No, en ambas técnicas tenemos que introducir de forma adecuada el catéter. Fíjense el sangramiento que le causa a esta cerda el uso de un catéter en espiral que introdujeron por el aparato urinario. Esa hembra hay que suspender el servicio, sacarlo, esperar que mejore y posiblemente hacer tratamiento. Es importantísimo que ese catéter lleve tapón. Importantísimo. No podemos dejar que el ambiente me contamine el útero. Entonces, todo catéter que usemos, revisen que tenga el tapón en la parte posterior. Entonces, el tapón en la parte posterior. Entonces, empezando en el proceso, ¿qué vamos a buscar en una inseminación poscervical? ¿Vamos a tener el berraco enfrente de la hembra en el momento de la inseminación? No queremos hembras estimuladas. ¿Vamos a poner al personal? ¿Nos vamos a poner a hacer un estímulo a la cerda? No. Relajación. Útero, cervix relajado. Ni presión con cintillo, ni presión con peso. No hacer ningún estímulo a la cerda. Entonces le repaso por acá porque es sumamente importante. No estimular en la parte posterior, no presionar en el macho, no mochilas, no arco, solo después del proceso cervical es cuando vamos a estimular a la cerda. Las hembras deben estar relajadas, como les comenté, para que el cervix se abra. Una hembra estimulada cierra el cervix. El tiempo necesario para introducir la sonda es mayor cuando la hembra está estimulada. Entonces tenemos esto acá, que es muy interesante para lo que hacemos poscervical.
el inicio del celo, vamos a tener un inicio de la inmovilidad. Entonces, las hembras que empezaron a quedarse inmóviles iniciaron el celo. Y la hembra que finaliza el celo es la hembra que ya no se queda inmóvil. Pero hay un punto que es la ovulación, que mientras estemos detectando celos de mejor forma y reconozcamos cuando estamos cerca de la ovulación, allí vamos a poder pasar más fácil la sonda porque el cervix está más abierto. Entonces, mientras estemos más cerca de la ovulación, vamos a conseguir un cervix más fácil de atravesar y va a ser más fácil realizar la cervical. Fíjense la diferencia, la que vimos anteriormente, pero lo vemos con órganos ya extraídos de matadero. Este es el cervix. Y la diferencia entre una tradicional, que es aquí inseminación tradicional, y una inseminación, una técnica de inseminación postcervical, no es más de 15 centímetros. Eso es lo que nos estamos ahorrando, 15 centímetros. 15 centímetros de barrera, que es el cervix. Por esa razón podemos colocar y variar la cantidad de espermatozoides y la cantidad de líquido o fluido en la dosis, diluyendo. ¿Dónde vamos a colocar esa inseminación? En un tubo feliz, abierto, que no tiene ninguna obstrucción, no. Vamos a tener un cuello, un cuerpo del útero, en ese pedacito es donde, pequeñito, es donde vamos a dejar depositado el semen. Es cerrado, tiene obstrucción, tiende a usar obstrucciones, por lo tanto, debemos saber qué cánula utilizar. Tenemos una cánula, que es la cánula tipo T. La cánula tipo T me va a traer, que tiene 3 salidas. Esta cánula me permite disminuir la velocidad de bajada del semen. ¿Por qué es importante esto? Porque ese catéter vimos cómo rasga o cómo se puede, si lo dejamos mucho tiempo en el cuello del útero, puede tener movimiento porque el cervix me presiona el catéter de inseminación, pero la sonda, la que va por dentro, la pequeña, ella va a estar en movimiento y me puede rasgar la mucosa del útero. Por eso la quiero ahí lo mínimo posible. Ella tiene que entrar, depositar el semen y volverla a sacar en el menor tiempo posible. ¿Cómo lo logro? Con una cánula con triple salida. Si obstruye por un lado, sale por las otras dos. Si se obstruyen las laterales, sale por delante. Y no hay ningún problema. Eso que te dicen, no, mira, porque la salida tiene que ser lateral para que pueda repartirse por los dos cuernos, ya les voy a demostrar que no es tan cierto. Entonces vemos que esta cánula nos da menor tiempo de ingreso del semen, mayor facilidad, mejor proceso, mejor trabajo. ¿Que me varían los parámetros productivos? No. Ambas cánulas hacen el trabajo. Pero si yo le dejo menos tiempo la cánula dentro del útero, aseguro que no voy a lesionar. Este trabajo de investigación lo que me muestra es un medio de contraste y hacen radiografías para ver cómo avanza el semen en el útero de la hembra. Entonces observamos, vamos a ubicarnos, aquí está el cervix, en esta parte de acá, y vemos cómo la cánula entra hacia uno de los cuernos, al cuerno izquierdo, y deposita el semen allí. Pasado un minuto, fíjense cómo ya está disperso por ambos cuernos el semen que colocamos. Y a los 2 minutos, ya todos los cuernos uterinos ven cómo se desplazó el semen por ambos cuernos. Esto es para que veamos de otra forma como si se obstruye el orificio de adelante, sale por los laterales sin ningún problema. Esto nos facilita ese tiempo de bajada del semen y la cantidad de presión que le vamos a hacer. En la inseminación tradicional, el principal punto o el punto focal de la inseminación tradicional es la bajada del semen. Que la hembra baje el semen solo, bien estimulado, con contracciones uterinas, y logramos una buena inseminación tradicional.
cuando hablamos de una inseminación post-cervical, el punto focal es la introducción de la cánula. Por eso le debemos dar el tiempo y la importancia para poder lograr un proceso asertivo. Fíjense, este es uno de los trucos, barato, rápido, cómodo, no van a hacer ninguna inversión. El catéter y la cánula vienen juntos en un paquete. Prefieran siempre los que vengan juntos en un paquete, en una bolsa, en una bolsita separado, porque me va a dar mayor seguridad en el proceso. Va a ser un catéter y una cánula que voy a abrir en el momento que lo voy a usar. Y me da 100% seguridad de que está limpio y desinfectado. Introduzco el catéter y la cánula, le hago, fíjense acá, un lazo y la punta de la cánula la introduzco en el tapón del catéter. El catéter tiene un taponcito, lo hago un lacito y introduzco la cánula allí para que la cánula no se salga, no se caiga, no se ensucie y costo $0. Solo es un truco de cambio que nos facilita muchísimo el manejo en una post-cervical. Si hacemos las cosas mal, salen mal, eso lo sabemos en nuestra vida, en todo. Si hacemos una introducción de la cánula forzada, que dije que era el punto focal de la post-cervical, vamos a tener problemas. Vamos a anular la vida reproductiva de esa hembra, podemos causar infecciones, podemos causar problemas para una posterior inseminación. Entonces, ¿qué problemas podemos tener? Que la cánula, si tengo una hembra que no está relajada y la cánula no pasa y yo la forzo, los problemas que podemos tener es que la cánula puede no llegar al cuerpo del útero, sino que llega al cervix y se regresa. Y vemos cuando presionamos la dosis que hay reflujo o que se devuelve incluso entre el catéter y la sonda. Entonces son problemas que nos dicen, mira, estamos fuera del sitio. Cuando la hembra está orinando, cuando la hembra está defecando, simplemente esperemos que termine de orinar, que termine de defecar, o si ya está introducido el catéter, simplemente lo podemos colocar hacia un lado, esperar que la hembra termine de defecar o de orinar y posteriormente seguimos con la inseminación. Luego de culminado el proceso, podemos hacer una estimulación post-inseminación. Tenemos una cerda relajada que no tiene un estímulo y estamos en un proceso reproductivo que requiere la subida de ese semen hacia el punto de fecundación. Para lograrlo, debemos estimular la cerda posterior al proceso de inseminación postcervical. Lo otro es que queremos que la ovulación se acelere, se dé y se una para que podamos tener una buena ovulación, porque podemos tener una ovulación dispersa o el mismo estímulo hace que la ovulación se haga toda junta y logre una fecundación adecuada. Entonces coloco el taponcito y le dejo el catéter colocado y como les conversaba en la dinámica de que hago después de la postcervical, puedo sacar el macho, estimulo las que hice postcervical y empiezo a hacer las inseminaciones tradicionales con el macho enfrente. Dejo el catéter alrededor de 10 a 15 minutos. Fíjense el estímulo adecuado. Fíjense que son puros machos de color, machos con muy buen líbido. Si hermanamos los berrachos, pues tenemos la posibilidad de hacer este tipo de trabajo. Suelto los machos en el pasillo, no se van a pelear y van a buscar a las hembras que acabo de inseminar de forma postcervical. El reto es 2 metros aproximadamente de útero que debemos subir, que el espermatozoide debe subir para lograr la fecundación. Entonces, ¿cómo debe ser esa dosis? Porque internet me dice, y hay estudios que te dicen que con 1.000 millones de espermatozoides y 30 cc estoy bien, pero 2 metros para subirlo. Se ha hecho estudios de análisis
donde irnos a 2.000 millones de espermatozoides con 60 ml me asegura la lubricación de ese espermatozoide y la viabilidad para que él suba y logre llegar al punto de fecundación. No compartir la dosis, nunca compartir la dosis. Una dosis tiene una cantidad de espermatozoides, pero cuando yo la comparto no sé cuánto tiene una y cuánto tengo la otra, es imposible saberlo. Entonces, nunca compartir la dosis, realizar mini dosis. ¿Cómo es la mini dosis? Si tengo flexitubo, puedo hacer el sellado más abajo, evitando que tenga aire el envase. Si tengo botellín, presiono el botellín y logro sacar el aire. Si son botellines, como lo indica la lámina Q, son muy flexibles y ellos permiten de forma fácil presionar y sacar todo el aire del botellín, que quede solo el semen. Y tenemos, dependiendo del tamaño, tenemos la de 90 ml y las de 60, aquí dice 60 ml, ajustadas para el proceso conservatorio. Vemos cortico este video, vamos a ir loco para que vean cómo es el paso a paso del proceso, aunque tocamos más y le hice más hincapié a los factores que no podemos dejar por fuera. Y vemos que primero limpia, lo puse un poco más rápido por el tiempo que tenemos para la charla. Eso se hace con calma. Primero limpia, lubrica el catéter, lo introduce. Uno de los puntos a mejorar es que ese catéter no tiene tapón, como lo conversamos, con catéter con tapón posterior. Viene en un paquete de ambos. Fíjense cómo ajustó la cánula al cervix hasta donde tranque, hasta donde pase la cánula. Pasado el tiempo, fíjense que lleva 3 hembras más que ya limpió y colocó el catéter, y ahí es cuando viene el segundo trabajador e introduce el semen, introduce la cánula y baja el semen. Le hace una presión firme, constante, puede ser en 3 tiempos, para introducir la dosis en la célula. Fíjense, el punto más importante es la introducción de la cánula. Esta hembra no le pasó la cánula y él la deja quieta y pasa a la U sin ninguna preocupación. Ahí lo único es que si lo dejas con el lazo, tienes menos posibilidad de que esa cánula se salga y pierdas esa cánula. Entonces ahí el truquito del lazo y de colocarlo con el tapón es el ideal. Fíjense la presión que hace, constante, saca el catéter enseguida de la culminación de la bajada, saca el catéter, la cánula, sacas la cánula, mantienes el catéter con el tapón y lo dejas en la hembra para cánula, mantienes el catéter con el tapón y lo dejas en la hembra para una mejor estimulación. Fíjense que se da el tiempo, le da tiempo a la hembra. Si no pasa la cánula, quédense tranquilos, pasen a la siguiente, que no pasa nada. Si al final regresan, esa hembra va a pasar su cánula y no va a tener ningún problema. Como punto final, la hembra para la efectividad de todo proceso reproductivo, la hembra debe estar en paz, debe estar tranquila en su gestación, no tener ningún estrés por los primeros 40 días mínimo. Es vital un proceso de alimentación adecuado, un proceso de limpieza adecuado, porque he visto pegándole la manguera a la hembra en esos primeros 40 días, no, limpien, saquen ese, no laven, no hagan presión, no estresen a la cerda. Entonces, cuidado, evitar cualquier situación de estrés durante esos primeros 40 días. El manejo, este debe ser el manejo de la hembra posterior a la inseminación. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos.